Buen día a todos. Es un gustazo para mí podernos comunicar otra vez por acá. Cada vez si digo espero que estén bien, seguramente están bien, seguramente la paz de Dios los asiste en este tiempo y está buenísimo que podamos llevar a la práctica en esta temporada todo lo que nos enseñaron, todo lo que escuchamos de Dios durante mucho tiempo, esa paz que nos asiste, ese amor que nos hace sentir protegidos. Así que si están todo bien, yo estoy bien. Y si no, me lo comunican que vamos a estar orando. Y la idea es hablar un poquito de esto, de cómo oramos, de dónde lo hacemos. Y cada vez que hablamos de esto, pareciera que hay una peor, nos retraemos, peor no queremos orar. Aunque esto es en nuestras casas, la idea es ponernos de acuerdo y de aquí en adelante poner 1 o 2 horarios por día para orar por esta temporada que todos nos están sucediendo cosas. La idea principal es ponernos de acuerdo en qué y cómo y desde dónde oramos. ¿Y por qué digo todo esto? Espero que al final se vaya aclarando. Porque todas las llamados a oración que vemos en los medios, que vemos en las redes, están basados en un pasaje casi en un único pasaje. Y se los leo. Cuando convocan a orar citan este pasaje de 2 Crónicas 7:13, cuando Salomón de alguna manera inaugura o entrega el templo. Y dice así, hablando de Dios, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, siempre hablando de un juicio. Si mi pueblo, Israel de aquel entonces, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar, hablando del templo de Salomón. Y con este versículo hacen un llamado a la oración y a humillarnos. Humillarnos está siempre fantástico, es una muy buena predisposición del alma humillarse delante de Dios. Pero tenemos que ver que esto pertenece a un pacto anterior, a un Dios que se manejaba de otra manera, al mismo Dios, pero se manejaba de otra manera, porque como era justo, hacía cumplir, hacía evidente su justicia sobre la gente de esa época, sobre su pueblo de esa época. No podemos decir lo mismo nosotros ahora después de la cruz. Si entendemos que Cristo llevó todas nuestras culpas, si Él fue el juicio que sumó todos los juicios, si sobre Él fueron nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros quebrantos, no podemos esperar después de eso, que fue la obra máxima de amor de Dios, que Dios nos trate de la misma manera. Por lo tanto, esa idea de juicio, esa idea del Antiguo Testamento, de un Dios que trataba así con su gente, no la podemos aplicar hoy cuando vamos a presentarnos delante de este sin ánimo de juicio, de juzgar a otro, porque si lo oramos y lo hacemos desde un corazón sincero, vale. Pero cuanto más preciso y cuanto más exacto seamos en cuanto a la efectividad, va a ser mejorada. ¿Por qué le leo esto? Porque vamos a ver algunas diferencias. Primero, y quiero que me puedan seguir. En el tiempo donde esto fue escrito, Salomón estaba manifestando que ese lugar era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Era el lugar donde estaba el lugar santísimo, el lugar donde los cultos y los ritos se hacían. Ahora estamos en la temporada de la gracia donde nosotros somos el lugar, nosotros somos el sacrificio, nosotros somos el culto vivo para Dios. Entonces no podemos decir, como decía en el pasaje, cuando en este lugar, porque ahora es este lugar. Entonces ya ahí tenemos una diferencia del pacto y del lugar. Y si ustedes me quieren seguir o acompañar o después verlo, en Mateo 5:43, cuando Jesús viene a instalar el reino,
en lo que sería la primera introducción de lo que era esta temporada. Él todavía no había muerto, este era el Jesús que caminaba en la tierra, pero ya trataba de establecer cómo ese antiguo pacto caía en obsolescencia y empezaba a funcionar esta manifestación de la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Con frases como esta: ustedes habrán oído que, pero ahora yo les digo. Y venía a establecer la forma de comunicarse con Dios diferente, la forma de entender hasta aún la ley mosaica diferente. Le leo Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, ahora, amen sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Antes, ¿qué dijo Dios? Yo voy a cerrar los cielos. Acá está diciendo, yo voy a hacer que el sol salga sobre justos e injustos. Estoy inaugurando una nueva temporada. Esto es diferente. Si ustedes leen un poquitito más adelante, igual le preguntan a Jesús por un ciego de nacimiento. Y uno de los discípulos dice, ¿quién pecó? Porque si ustedes buscan en la ley de Moisés, era claro, un hijo que nacía ciego era producto de un pecado del padre o del abuelo. Hasta la segunda y la tercera generación te alcanzaban estas cosas. Pero ahora él está hablando de no. Muchachos, en esta temporada es diferente. Si él está ciego es para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Y va corriendo la idea que estaba muy presente de juicio continuo. Déjenme leer aquí así no me pierdo tanto. Idea que vamos a eliminar a la hora de que vamos a orar. La idea del juicio en este tiempo. Hay por lo menos dos ideas que, para que le den sentido a nuestra oración o para que encajen en un contexto bíblico, la forzamos a meter ahí. Entonces decimos, algunos dicen, esto es un juicio, y lo dijimos anteriormente. Si decimos que esto es un juicio por algo que el hombre ha hecho, y lo sigue haciendo, se sigue equivocando, sigue pecando, pero entonces si decimos, esto es un juicio porque el aborto avanza en el mundo, esto es un juicio por las perversidades del hombre. Si bien todas estas cosas siguen agregando daño a la creación, que ya viene saliéndose de diseño y por lo tanto tiene consecuencias nefastas, esto no quiere decir juicio, porque todo el juicio, según la Biblia, fue echado sobre su Hijo. La obra de amor más grande, ¿cuál fue? Elegir al único que podía ser el Cordero, que podía llevar sobre él todo el pecado del mundo y evadir o poner sobre él el juicio. No podemos decir ahora que esto es un nuevo juicio, es una nueva manifestación de Dios como haciendo juicio sobre la humanidad, porque el juicio ya fue sobre su Hijo. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Es un ataque del diablo. Tampoco, porque el diablo no tiene libertad de hacer con nosotros, a la iglesia, digo, lo que quiere. Él está puesto debajo de los pies del Señor, y si nosotros somos parte de su cuerpo, Él también está bajo nuestro, por la autoridad que Él nos concedió en la cruz. O sea que tampoco es un juicio. ¿Por qué otra cosa? Porque nos vamos ubicando en la oración. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa esto por lo que decíamos antes. Desde Adán hasta ahora, el hombre ha ido en contra del diseño de Dios. Todo mecanismo, todo sistema que va en contra para lo cual fue diseñado se degrada, se rompe, se corrompe. Y esto es lo que pasa con la naturaleza toda. Hemos visto, y yo lo he citado en algún mensajito, lo bueno que es que las tortugas vuelven a las playas que estaban infestadas de turistas, los canales de Venecia están claros y con vida, los cielos sin smog se pueden ver diferente. Cuando nosotros no intervenimos y no corrompemos, la naturaleza como que se autorregenera, pero mientras nosotros trabajemos más contra diseño, contra todo, estas cosas, pestes, daños naturales, virus, aparecen no como un juicio, sino como una consecuencia de lo que nosotros hemos vivido. ¿Y cómo se arregla? Dice la Biblia que toda la naturaleza está puesta o está atada a esta degradación por lo que hizo el ser humano y que va a ser liberada o que está esperando ser liberada por la manifestación de los hijos de Dios.
Por lo tanto, como para ir cerrando, porque se me van los minutos, cuando vamos a orar, y lo vamos a hacer y después le voy a pasar a los temas más adelante, vamos a ver por lo menos 3 puntitos de dónde vamos a estar parados cuando oramos. Vamos a estar pensando desde qué pacto lo hacemos. Si ven las oraciones del Antiguo Testamento, de David, de Moisés y otros cánticos hermosos que se volvieron oraciones, son muy inspirados, no los podemos tomar nosotros literalmente porque están fuera de pacto. Ellos se referían al Dios de los cielos, al Dios que tenían que rogarle misericordia, al Dios que no tenían acceso sino una vez y nada más para entrar al lugar santísimo y no sabían si salía el sumo sacerdote. Nosotros sabemos con una verdad ya presente que Cristo rompió el velo y tenemos acceso. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces nuestra oración no puede ser al Dios lejano, al Dios que por favor escúchame, porque es parte de mi vida, parte de mi naturaleza. Entonces, ¿desde qué pacto? No de aquellas oraciones, no para evitar el juicio, desde este pacto, desde la puerta abierta, desde el trono que me está esperando de un Padre amoroso. Fíjense, aunque desde aquel pacto Dios se mencionaba de un montón de formas, pero muy poco como Padre. Pero cuando le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a comunicarnos en esta temporada con el Padre, como lo haces vos, Él dice Padre, no dice el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dice Padre, y más adelante nos dice que así lleno de amor el Espíritu a través de Pablo, que el Espíritu que Él ya puso en nosotros se comunica con Él como papito querido. ¿Está? Fíjense la diferencia. La otra diferencia es de qué identidad nos comunicamos con el Padre cuando vamos a orar. Porque a veces lo hacemos como el resto del mundo, como huérfanos, sin padre. Entonces está el reclamo, el dolor, el hijo este que decíamos recién, ese espíritu que nos adopta como hijos, lo hacemos desde el papito querido, sin pedirle lo que ya tenemos, sin la queja. Yo no te digo que no le pongas tu corazón delante de Dios, pero que lo empecemos a conocer de tal manera que es papito querido. No es el Dios que está lejos que me tiene que hacer un favor. Es mi papá, que es soberano y gobierna sobre toda la creación, pero ha elegido por gracia, y esto lo tenemos que festejar, ser mi papá. O sea, ¿cuál es la identidad cuando me presento delante de Dios? Hijo. Y la otra es desde qué naturaleza. ¿Qué me refiero de qué naturaleza? Sabemos que somos personas espirituales, pero en un cuerpo natural, con una naturaleza que es natural. Entonces, cuando vamos a orar, esa naturaleza va con nosotros. Decía el apóstol Pablo, cuando vamos a orar no sabemos cómo pedir, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, que tiene la idea, que tiene la conexión con el Padre, y oramos alineados con su voluntad. ¿Por qué? Porque si oramos desde nuestra naturaleza, vamos a orar siempre de una forma reactiva, por lo que me falta, por lo que me hace falta, por el miedo que tengo. Y la idea es orar en el Espíritu, lo que Él ya oró, lo que Él ya vio. Señor, mira lo que me pasa, pero yo sé que tu palabra dice. Entonces en paz, en confianza, sin tener que ir a Él por una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos desde nuestra naturaleza y desaparece la necesidad, dejamos de ir. Cuando, de otra manera, cuando lo hacemos en el Espíritu, me hace falta, es parte de mi naturaleza. Sin duda que hay que poner orden, y en estos días donde a lo mejor el tiempo a algunos les sobre más que otro, pongamos un horario y lo vamos a poner para orar todos juntos, para que oremos vos solo, pero que hagamos desde ese espíritu. Pasate un tiempo tratándolo de escuchar y no tanto de decirle lo que te pasa. Él ya sabe lo que te pasa. Él lo sabe antes de que se lo digas. Entonces, tratando de entrar en el espíritu del Hijo, el Espíritu Santo que opera en nosotros, hacerlo desde esa naturaleza. Espero que me hayan podido entender, y si no, sigan orando para entenderlo. Porque estos son los días que se vienen, donde con mayor precisión lo vamos a conocer a Él, lo vamos a disfrutar a Él, y que, como dice la palabra, todas estas cosas nos ayuden a bien. Dios los bendiga, nos seguimos viendo.